La lluvia caía con una furia inesperada, golpeando el asfalto como si quisiera borrar todo rastro de quienes se atrevían a seguir adelante bajo el cielo encapotado, y fue en medio de esa tormenta diurna, con el sol luchando por abrirse paso entre nubes grises, cuando un solo acto de bondad silenciosa comenzó a cambiar un destino que ya parecía sellado. Nadie estaba mirando, nadie aplaudía, nadie grababa con un teléfono. Pero aquel momento, aparentemente pequeño, estaba a punto de convertirse en el punto de quiebre más importante en la vida de un hombre que ya había perdido casi todo. Antes de seguir, tómate un segundo y dime algo importante. Si tú crees en la bondad humana, en las segundas oportunidades y en que un solo acto puede cambiar una vida entera, apoya este video dando like, comentando, compartiendo y suscribiéndote al canal Historia de Héroes Reales. Porque historias como esta merecen ser escuchadas y difundidas. Mateo Calderón caminaba con pasos pesados por la acera inundada, con el agua subiéndole hasta los tobillos y los zapatos gastados, empapados desde hacía rato, mientras apretaba contra su pecho una carpeta de cartón protegida apenas por una bolsa plástica. Dentro llevaba papeles que ya había entregado decenas de veces, solicitud de empleo, certificados, recomendaciones viejas, que ya nadie parecía leer. Era pleno día, pero la tormenta oscurecía el ambiente como si fuera atardecer, y el ruido constante de la lluvia mezclado, el tráfico, creaba una sensación de aislamiento profundo, como si Mateo caminara solo en un mundo que había decidido olvidarlo. Tenía el rostro cansado, las ojeras marcadas y la mirada de alguien que había aprendido a no esperar demasiado de nada ni de nadie. Hacía 2 años, Mateo había sido un empleado ejemplar en una empresa de logística, con una vida sencilla pero estable, hasta que un error ajeno terminó arrastrándolo a una investigación injusta que lo dejó sin trabajo y con una reputación manchada. Aunque nunca se probó nada en su contra, la sospecha fue suficiente para cerrarle puertas una tras otra. Desde entonces, sobrevivía con trabajos temporales, favores mal pagados y largas caminatas bajo el sol o la lluvia, buscando una oportunidad que siempre parecía estar un paso más lejos. Ese día, bajo la tormenta, acababa de salir de una entrevista que había terminado con la misma frase de siempre, una sonrisa educada y una promesa vacía de llamada futura. Fue entonces cuando la vio, a unos metros, junto a un auto detenido con las luces intermitentes encendidas. Una mujer intentaba sin éxito abrir el capó mientras el agua empapaba su ropa elegante y el viento agitaba su cabello oscuro. Nadie se detenía. Los autos pasaban salpicando agua, la gente apresuraba el paso, con la cabeza gacha, y la mujer comenzaba a mostrar signos claros de angustia, mirando alrededor con desesperación. Mateo dudó por un instante. Tenía frío, estaba cansado, y su mente solo quería llegar a algún lugar seco. Pero algo en la postura de aquella desconocida, en la forma en que apretaba los labios para no romperse, le recordó lo que era sentirse completamente solo. Sin pensarlo más, cruzó la calle, esquivando charcos, y se acercó al vehículo. No preguntó quién era ni por qué estaba allí. Simplemente se quitó la chaqueta raída para cubrirla un poco de la lluvia, y se inclinó a revisar el motor, aunque no era mecánico. Solo alguien que había aprendido a resolver problemas por necesidad. Sus manos temblaban por el frío, el agua le corría por la frente, pero se concentró, revisando cables, recordando cosas vistas y escuchadas en otros tiempos. La mujer lo observaba en silencio, sorprendida, como si no esperara que alguien se detuviera por ella sin pedir nada a cambio. Tras varios minutos, logró identificar una conexión suelta y la ajustó con cuidado. El motor respondió con un sonido firme, casi agradecido, y el auto volvió a la vida en medio de la lluvia. Mateo se apartó, empapado de pies a cabeza, y simplemente asintió, devolviéndole la chaqueta sin esperar agradecimientos. La mujer intentó decir algo, pero él ya se alejaba,
retomando su camino bajo la tormenta sin saber que aquel breve encuentro estaba siendo observado por ojos mucho más atentos de lo que imaginaba. Valeria Montes se quedó allí unos segundos más, con la lluvia cayendo y corazón acelerado, viendo cómo aquel hombre se perdía entre la multitud. No era solo el gesto lo que la había impactado, sino la forma, sin preguntas, sin reproches, sin intentar sacar provecho. Ella, acostumbrada a que todo tuviera un precio, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, gratitud genuina mezclada con una curiosidad profunda. Guardó esa imagen en su memoria sin saber por qué, subió a su auto y continuó su camino, mientras la tormenta comenzaba lentamente a ceder. Mateo, por su parte, no pensó más en el asunto. Para él había sido solo lo correcto. Horas después, seguía mojado, con la ropa secándose mal sobre su cuerpo, sentado en un pequeño café barato donde gastó las últimas monedas en una bebida caliente. Miraba por la ventana cómo el cielo aclaraba poco a poco, sin saber que su vida estaba a punto de enfrentarse a un giro tan inesperado como la tormenta que acababa de pasar. Días después, recibió una llamada que casi no contesta. Era una voz formal, clara, que lo citaba a una reunión urgente, relacionada con un proceso pendiente de su antiguo empleo. Mateo sintió el estómago cerrarse. Pensó en problemas, en nuevas acusaciones, en más puertas cerradas. Aún así, decidió presentarse, porque ya no tenía nada que perder. El edificio al que fue citado era imponente, con ventanales enormes y luz natural inundando el vestíbulo. Mateo se sintió fuera de lugar, con su ropa sencilla y sus zapatos aún marcados por el desgaste de la calle. Cuando entró a la sala indicada, el aire parecía distinto, cargado de tensión, documentos ordenados, personas serias, y al fondo, sentada con una postura firme y una mirada penetrante, estaba Valeria Montes. En ese instante, Mateo la reconoció, y su corazón dio un salto. Ella también lo reconoció, y aunque su expresión se mantuvo profesional, sus ojos reflejaron algo cercano a una emoción contenida. Fue entonces cuando Mateo comprendió que la mujer a la que había ayudado bajo la tormenta no era solo una desconocida, sino alguien con un poder real sobre decisiones que podían definir su futuro. La reunión avanzó con una formalidad casi asfixiante. Se revisaron documentos, se hablaron de errores pasados, de responsabilidades mal asignadas, de expedientes incompletos. Mateo escuchaba con atención, pero su mente estaba atrapada en una pregunta constante. ¿Por qué estaba allí realmente? Valeria, en silencio, observaba cada gesto suyo, recordando la lluvia, el frío, la chaqueta ofrecida sin dudar. Cuando finalmente tomó la palabra, la sala pareció detenerse. Habló de integridad, de actos que revelan el carácter real de una persona, de cómo las decisiones pequeñas, hechas cuando nadie mira, son las que verdaderamente definen a alguien. Sin entrar en detalles personales, Valeria presentó pruebas que demostraban que Mateo había sido injustamente señalado, que su expediente tenía inconsistencias graves, y que su despido había sido precipitado y erróneo. Cada palabra caía como una gota clara, limpiando lentamente la mancha que había pesado sobre él durante tanto tiempo. Mateo sentía un nudo en la garganta, una mezcla de alivio, incredulidad y una emoción tan intensa que le costaba respirar con normalidad. Cuando la reunión terminó, la decisión fue clara. Su nombre quedaba oficialmente limpio y además se le ofrecía una nueva oportunidad laboral, no como caridad, sino como reconocimiento a su verdadero valor. Mateo salió del edificio con las manos temblando, el rostro mojado, pero esta vez no por la lluvia. El sol brillaba con fuerza, reflejándose en los charcos que quedaban en el suelo, y por primera vez en años sintió que podía caminar sin ese peso invisible sobre los hombros. Con el paso de los días, su vida comenzó a cambiar de formas sutiles pero profundas. Recuperó la confianza, volvió a creer en sí mismo y, sobre todo,
entendió que incluso en los momentos más oscuros, actuar con bondad no es una pérdida, sino una inversión invisible que el mundo tarde o temprano devuelve. Nunca volvió a cruzarse con Valeria en un contexto informal, pero cada vez que veía el cielo nublado, recordaba que una tormenta puede ser también el inicio de algo nuevo. Si esta historia te llegó al corazón, si en algún momento sentiste que la esperanza se apagaba y un pequeño gesto volvió a encenderla, te pido desde lo más profundo que interactúes con este video, que lo compartas con alguien que lo necesite y que nos dejes saber que estas historias importan. Y antes de terminar, escribe en los comentarios una sola palabra: bondad. Si crees que el bien siempre encuentra la forma de regresar, porque a veces ayudar a una desconocida bajo la tormenta no solo cambia día, sino que redefine por completo el futuro de quien se atreve a hacerlo.